Demos unos segundos mientras los hermanos se conectan. Y buenas noches, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Y para mí es una bendición que mi pastor me haya invitado. Para mí es un gozo el poder estar acá en Colombia y es un gran honor para mí. Y les agradezco mucho, mis hermanos, por sus oraciones, porque siempre han sido de bendición para mi vida. Y estoy muy agradecido con mi iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de Suba, porque ha sido de gran bendición para mi vida, en mi crecimiento espiritual, con grandes líderes que he conocido. Allí han sido de gran bendición para mi vida. Y pues vamos a ver cuántos hermanos están conectados. Así ya estamos todos para comenzar. Amén. Entonces ya más o menos estamos todos. Entonces vamos a comenzar con la palabra del Señor. Y les pido por favor que me acompañen, mis hermanos, acompáñenme ahí al libro de Nehemías. Acompáñenme ahí al libro de Nehemías. Acompáñenme ahí al libro de Nehemías, si lo pueden encontrar. Por favor, escriban amén cuando lo tengan. Y si alguien se está durmiendo a su lado, pellizquelo, mi hermano. No deje que se venza. Y vamos a ir al libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías es un libro que habla acerca del liderazgo. ¿Y qué importancia es el liderazgo que nosotros debemos tener en nuestra vida? Y no hablo solamente de liderazgo como varones, sino cada uno de nosotros desempeñamos un diferente liderazgo en diferentes áreas y en diferentes lugares en la vida. Y aún las damas también desempeñan un liderazgo para con sus hijos. Y la nación de Israel y el pueblo judío llegó a estar en un estado crítico, ya que el reino del norte y el reino del sur fueron destruidos y cautivos. La ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios. Jerusalén, o la ciudad de David, la cual estuvo a cargo del rey David, en la cual se construyó el gran templo de Salomón. Saben que se convirtió en ruinas y en escombros. Deportaron a casi todos la ciudad, y Jerusalén pasó a ser casi como un pueblo fantasma. Muchos de los deportados hicieron su hogar en Babilonia, olvidando ese deseo y ese amor por regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y muchos judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos de los cuales fueron deportados. Y unos de esos ejemplos, si sabe uno de esos ejemplos, escríbalo ahí en el chat, de los ejemplos de personas conocidas que fueron deportadas. Y entre esos estaba Daniel y sus compañeros, y estaba Esther, que al final fue reina en el gobierno persa. Después de 70 años, muchos tuvieron la oportunidad de regresar a la tierra prometida. Esto solo fue casi un 2% que regresó en los días de Esdras. Pero el libro de Nehemías comienza alrededor de 150 años después de que Jerusalén fue destruida. Y aún los muros de Jerusalén estaban destruidos en este tiempo de Nehemías. Destruidos y en ruina. Aproximadamente 75 años antes, intentaron reconstruir los muros. En Esdras capítulo 4, 3 al 23, pero fallaron en ese intento de reconstruir los muros. Y vamos a ver acá a través de la palabra de Dios que los muros ocupan aún un papel importante en cuanto a un gobierno. ¿Y por qué son tan importantes los muros? Porque una ciudad sin muros era vulnerable al ataque de los ejércitos enemigos y saqueadores y ladrones.
La nación, la cual era una nación grande, era simplemente un recuerdo. Y ya era algo que había quedado atrás. Y que muchos que no quisieron regresar querían olvidar. Hoy en día vemos catástrofes y circunstancias difíciles que afectan nuestras vidas. Parecen aún más grandes cada vez. Aún como el pueblo de Israel cuando llegó a estar en cautiverio y después cuando llegó y regresó a su tierra y veía alrededor todo destruido. ¿Cuál sería el pensamiento de este pueblo? Y hoy en día muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo levantarme cuando todo está cayendo? ¿Cómo puedo levantarme si el muro a mi alrededor está caído y no tengo seguridad? ¿Cómo podemos levantar otra vez el muro? Se preguntaba este pueblo. Y la actitud de Nehemías es algo que, gracias por la misericordia de Dios, pudo marcar aún el cambio. Y Dios utilizó a varones que podían parecer insignificantes, pero los utilizó para ser de gran bendición. La actitud de Nehemías era una actitud de edificación. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Ya sé que estaban ahí. Nehemías capítulo 1. Y dice la palabra de Dios. Ya que hemos leído todo el contexto. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y vamos a orar antes de comenzar. Les pido ahí que por favor inclinen sus cabezas, sus rostros, le digan a los pequeñitos, a los niños que inclinen su rostro y vamos a orar para comenzar este servicio. Señor Padre, te quiero dar gracias por esta noche que nos regalas. Te pido que seas, Señor, tú hablando a nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, Padre, conoces nuestras vidas. Sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Es cierto, Padre, que necesitamos cada día más de ti, Señor. Que necesitamos cada día más, Padre. Necesitamos que tú seas el centro, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada una de las iglesias que están conectadas en este momento y que cada día podamos tener ese deseo de poder escuchar tu palabra. Te quiero dejar este resto de noche en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a pesar de que Nehemías se encontraba en donde, mi hermano, ahí como dice la palabra de Dios, en donde se encontraba Nehemías, se encontraba en Susa, teniendo un buen puesto en el palacio, delante del rey. Nehemías vivía muy bien, pero aún así sentía preocupación por los judíos que se encontraban en Jerusalén. A pesar de que Nehemías estaba en Persia, su corazón estaba en Jerusalén. Y fácilmente las personas se pueden olvidar de su lugar de origen. Muchas personas se pueden olvidar hasta de su iglesia, hasta de su casa, hasta de su hogar. Pero Nehemías, a pesar de que estaba en Persia, aún estaba en Susa, aún tenía en su corazón Jerusalén. Y Nehemías en su vida pudo seguir en su normalidad, en su vida cotidiana, con las comodidades, pero el corazón de Nehemías estaba a disposición del servicio de Dios, agradar a Dios antes que procurar su comodidad. Y Nehemías podía haberse quedado allí, no estaba pasando ninguna angustia, pero prefería agradar a Dios antes de tener alguna u otra comodidad. Su pensamiento no estaba en él mismo, sino en los demás. Y hoy no se ve eso, mi hermano. Hoy no se ve el pensamiento en los demás. Dice la palabra de Dios, cada uno busca lo suyo propio. Y vamos a ir sin dejar Nehemías ahí, sepárelo ahí con su mano. Vamos a ir a Josué,
Acompáñenme ahí a Josué capítulo 22, mi hermano. Y mi hermano. Y mis hermanitos. A Josué capítulo 22, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, Josué capítulo 22, 5, mi hermano dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de qué? De un poco no dice ahí, ni de un poquito tampoco. Dice de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y aún podemos ver que también Nehemías podía tener este mismo sentir de Salmo 137, versículos 5 al 6. Y le pido por favor que me acompañe a Salmo 137, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios en Salmo 137, versículos 5 al 6. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y Jerusalén se había vuelto ese lugar en el que aún el mismo pueblo de Israel tenía ese encuentro personal con Dios. Y la pregunta es, en esta noche, ¿qué tanto extraña usted aún congregarse con toda su familia en Cristo? Compartir, ¿cuánto anhela? O tal vez ha estado pensando en cuando termine la cuarentena no volver a la iglesia. Pero aún el salmista podía decir, si me olvidare de ti. ¿Qué pasaría si nosotros nos olvidáramos de Dios? Sería mejor perder cualquier destreza y perder cualquier cosa en el mundo antes que olvidarnos de Dios. Y ahora vamos a ir al versículo 3. Y acompáñenme ahí, mi hermano, al versículo 3 de Nehemías capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y qué triste noticia para Nehemías. Quería saber acerca de su nación, pero la triste noticia para él era que todo había sido destruido. Y qué mala noticia que recibió en este momento. Unos muros en ruinas afectan directamente el estado emocional de ese remanente. Un muro en ruinas. Unos muros en ruinas era una ciudad, volvían a la ciudad vulnerable a múltiples ataques del enemigo. Una ciudad sin muros era una ciudad sin nada de valor en ella, porque lo poco que tenía de valor podía ser robado fácilmente. Una ciudad sin muros les hacía vivir inseguros y desconfiados, aún para la seguridad de su familia. Una ciudad sin muros, en una ciudad sin muros no se podía ofrecer nada de valor aún en el templo, aunque el templo ya estuviera construido, porque al fin todo lo entregado en el templo sería fácilmente robado. Y qué importante es la edificación de un muro. Y sabe, mi hermano, qué importante es la edificación espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Una persona sin edificarse espiritualmente, fácilmente se desanimará. Una persona sin edificar es vulnerable a pecar o aún a caer en tentación. Una vida sin edificación no puede encontrar valor en ninguna cosa
y lo poco que tiene de valor para compartir va a ser quitado fácilmente, porque no está siendo edificado. Una vida sin edificar no va a poder ser de edificación para la iglesia, porque todo lo que traiga no va a ser de bendición. O tal vez tú no tengas una vida sin edificar, pero tal vez el desánimo y las pruebas tengan en el suelo y en ruinas tu seguridad y tu fe. Nehemías no pasa por alto o toma por poco la aflicción de sus hermanos. Él hace parte de ella. Él se duele del estado de necesidad en el que se encuentra este remanente. Y remanente, mi hermano, no quiere decir muchos. Remanente quiere decir unos pocos. Y vamos a ir ahí a Nehemías versículo 4, mi hermano. Acompáñeme ahí a Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías comenzó edificándose, el primero. Y esa es la actitud de un verdadero líder. Un verdadero líder primero busca la edificación. Y podemos ver la actitud de Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se contó como un pecador más de su pueblo y sintió el dolor como uno de ellos e hizo duelo de alguna u otra manera. Cada una de nosotros es líder. Y cada uno de nosotros es líder en nuestros hogares. En nuestros lugares de trabajo, cada uno de nosotros somos líderes. En cualquier lugar a donde vamos, nosotros debemos tener un liderazgo, aún por lo espiritual. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente somos líderes buenos o líderes malos? Nehemías, ¿cuál fue la acción de Nehemías cuando sintió dolor por su pueblo? Él no se quedó quejándose o lamentándose, sino que inmediatamente él se acercó, buscó con intensidad a Dios. Él ayunó y oró delante de Dios. Y eso es buscar con intensidad a Dios. Con todo su corazón, con todas sus fuerzas, él buscó a Dios. Y mis hermanos, aún muchas veces olvidamos aún el ayuno, que el ayuno también puede ser parte importante en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? ¿O cuándo fue la última vez que oramos? Y no estoy hablando de que hayan durado 2 o 3 horas, sino que oraron realmente con el corazón. Primero debemos ser reconstruidos nosotros. Primero Nehemías se dio cuenta que él debía ser reconstruido antes que poder edificar a los demás. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 16, versículo 7. Acompáñenme ahí, mi hermano, a Proverbios capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de Dios, cuando los caminos, en Proverbios capítulo 16, versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz en él, con él. Antes de que Dios quiera obrar en una solución de nuestros problemas, primero quiere obrar en la edificación de tu vida. Muchas veces queremos solucionar rápidamente nuestros problemas, que el día de mañana ya tengamos lo que nos hace falta. Pero aún, ¿por qué pasamos todas estas circunstancias? Es porque primero Dios quiere obrar en nuestras vidas. Sería difícil o sería
algo de dificultad si Dios nos concediera todo. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos concediera todo lo que le pedimos, muchas veces no lo valoraríamos y lo tendríamos por poco. Y Nehemías sintió el dolor de sus hermanos en las dificultades. Hace parte de sus hermanos. Y muchas veces nosotros, cuando alguien está pasando una dificultad o está pasando por un momento difícil, podemos ser aún como muchos de los amigos de Job, que podemos decir, eso de estar triste porque debió haber pecado y eso de estar re mal. Debe estar re mal con Dios, por eso está triste. Pero aún hay muchos hermanos que pasan momentos difíciles en su vida. Y nosotros debemos ser ese aliento para ellos. Aún si dedicamos un tiempo para orar por un hermano en específico, que sepamos que está pasando por un momento difícil, qué bendición sería, mi hermano. Si conoce a alguien alrededor suyo que está pasando por un momento difícil, ore por él. Pida por él al Señor. Busque la manera de ser de bendición para su vida. Y debíamos examinarnos profundamente. Y si nos examinamos profundamente, podemos reconocer que antes de edificar la vida de los demás, debemos edificar primero la nuestra cada día. Buscamos con intensidad profunda a Dios, que estamos dispuestos a renunciar hasta nuestra propia carne. Estamos dispuestos aún a buscar con esa misma intensidad a Dios. Y la oración es algo esencialmente para el liderazgo. Porque en la oración reconocemos que no dependemos de nosotros mismos, sino que reconocemos que estamos en manos de Dios. No dependemos de nosotros mismos. En mi oración, cuando usted se arrodilla, cuando clama a Dios, está diciendo, yo no dependo de mí mismo. Porque yo, actuando en mis propias fuerzas, soy inútil y fácilmente puedo caer. Pero pongo mi vida cada mañana, cuando me levanto en oración, en manos de Dios. Y vamos a ir a Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hemos leído tantas veces este versículo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sabemos eso, que los que esperan en Jehová. Y podemos memorizar lo que leemos. Y es importante, pero aún más importante es vivir cada día lo que leemos en su palabra. Y la humildad comienza en entender realmente quién es Dios. Y usted puede entender realmente quién es Dios en su vida o qué papel cumple Dios en su vida. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dije, está hablando Nehemías, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y acá no dice que han cometido, sino dice que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado.
en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y en el versículo dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y aún me impresiona que en esta oración Él ruega. ¿Y cuántos en nuestra oración rogamos al Señor? ¿Cuántas veces en nuestra oración, nuestras palabras es te ruego? Te ruego por mis hermanos. Te ruego por las personas que me rodean, que se están perdiendo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces dedicamos más tiempo a estar criticando todo lo que está pasando en el mundo. Ay, es que el gobierno es injusto. Ay, es que tal persona es injusta. Pero oramos por ello. Muchas veces decimos, ay, pobrecito, está pasando por un momento difícil. Pero decimos, hermano, oremos. Hermano, cuente conmigo. Hermano, estoy ahí. Y aún, Nehemías confesaba los pecados que habían cometido. ¿Y qué humildad? Con humildad confiesa su pecado y no lo oculta. Nehemías tenía totalmente claro que antes de edificar los muros, primero debía de edificar su vida. Que antes de levantar el ánimo de sus hermanos, debería tener una edificación constante delante de Dios. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 1, versículo 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y Nehemías se había dispuesto en su corazón no simplemente sentirse mal por lo que estaba pasando, sino comenzar aún a actuar. Pero no quería actuar bajo su propia voluntad ni bajo sus propias fuerzas, porque él aún estaba trabajando para el persa como copero, pero quería ser de bendición para su pueblo, porque ardía su corazón por su pueblo. Y Nehemías pudo descansar aún en las promesas de Dios. Pudo descansar aún en esa promesa condicional que decía: si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos. Y esto es una promesa condicional. Si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos. Y Dios nos llama a guardar sus mandamientos. Muchas veces queremos edificar otras vidas, queremos hacer algo, pero Dios primero nos manda a edificar nuestras propias vidas. Y aún Nehemías podía reconocer las condiciones de su ciudad. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 12. No, Nehemías capítulo 6, disculpen.
Nehemías capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Unos hombres querían hacerle mal a Nehemías, porque quería reconstruir los muros. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo, por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: haz rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey, y las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y en la edificación vamos a encontrar obstrucción. Gente que quiera interponerse aún en ese crecimiento espiritual. Gente que quiera interponerse aún en el crecimiento que vamos a tener personalmente con Dios. Cuando usted más quiere acercarse a Dios, las personas aún cada día más se van a oponer. Y vamos a ver en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra, en Nehemías capítulo 2, versículo 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén. Estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. ¿Y sabe también que era una obstrucción para que ellos construyeran el muro? Las ruinas. Y
Cuando normalmente nosotros vamos a construir, y si vamos a construir encima de cosas que hemos tumbado, las ruinas, los escombros, no nos permiten, aún ni siquiera le permitían a Nehemías el poder caminar. Y Nehemías podía reconocer aún que debían ser quitados los escombros que había a su alrededor y que no podía construir sobre escombros. Y nosotros no podemos construir sobre escombros. Él pudo reconocer como el líder. Él pudo reconocer como líder que trabajó, como líder no pudo reconocer que el trabajo no puede hacerse solo, sino que principalmente él necesita la ayuda de Dios. Y que Dios pone en nuestro camino más personas para que sigamos y para que avancemos. Debemos reconocer cuáles son nuestros escombros, que no nos permiten construir firmemente, y ser conscientes que mientras sigan en nuestras vidas esos escombros, no vamos a poder avanzar. Y examinémonos y miremos cuáles son esos escombros que no nos dejan caminar en una vida espiritual plena con Dios. Nehemías no creía en un hombre autosuficiente. Tenemos que trabajar unidos como iglesia, mi hermano, porque hay un muro que edificar. Hay unos fundamentos que edificar. Y debemos trabajar con un solo Dios. Henry Ford dijo, estar juntos es un comienzo, estar unidos es un logro, trabajar en equipo es todo un éxito. Nosotros hacemos parte de una iglesia y de una congregación, pero a pesar de que en este momento podemos parecer distanciados, debemos estar cada vez más juntos, porque estamos aún cada día reconstruyendo un muro, edificando nuestras vidas. Pero no podemos parar de edificar cada día nuestras vidas, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasa si dejamos todo a un lado? Si hoy nos levantamos y no queremos más trabajar. Desde que recibimos a Cristo, nuestro trabajo es constante. Nuestras manos, como decía Nehemías, no deben descansar, sino deben seguir cada día más adelante, levantándonos, orando, ayunando, compartiendo de la palabra de Dios a una de las personas que nos rodean. Y vamos a encontrar oposición como lo veíamos ahorita. Pero vamos a ir a Nehemías capítulo 6, versículo 14. Nehemías capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noaidas, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme ¿qué? Miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y qué bendición. Nehemías tuvo que sufrir, tuvo que pasar momentos difíciles, pero en los momentos que Nehemías pasó difíciles, como lo veíamos al principio, lloraba, pero después ayunó y oró. Y dependió totalmente de él. Veía al pueblo desanimado, entre los escombros y entre las ruinas viviendo, pero aún él quería ser de bendición. Y se dio cuenta que primero tenía que edificar su vida para ser de edificación a los demás.
¿Y cómo estamos edificando nuestras vidas para hacerla de bendición a las personas que nos rodean, a nuestra familia? Hoy hay muchos muros caídos, hay muchos escombros en la tierra. Hoy hay muchas falsas doctrinas, muchas personas que quieren engañar el corazón de nuestros hermanos. Hay muchas personas que nos quieren desanimar, pero es momento de levantarnos y ir delante de Dios como lo hizo Nehemías. Ahora en esta cuarentena que ya no es cuarentena, tenemos la responsabilidad de edificarnos y de levantar muros. Va a haber oposición, mis hermanos. Va a haber oposición de parte de nuestra familia, aún de parte de nosotros mismos. Cuando nos levantamos y decimos, ay, hoy no quiero orar, ay, no, hoy quiero descansar. Pero las personas que quieren descansar de Dios un día caen fatalmente, como lo pudimos ver con el rey David. Ojalá estuviera en nuestro corazón estar cada día más cerca de Dios, edificar cada día nuestras vidas, ser uno solo con Dios. Y le pido que me acompañe a Juan capítulo 17, versículo 9 al 23. Juan capítulo 17, versículo 9 al 23 para terminar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, 9 al 23. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Acá está hablando de una oración de Jesús por sus discípulos. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y dice la palabra de Dios, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ojalá mis hermanos pueda estar en nuestro corazón el ser uno solo con Dios. Y qué hermosa petición en oración que pedía el Señor, nuestro Señor Jesús. El ser uno solo con Dios. El que nuestro pensar, en que nuestro levantar, en que nuestros pensamientos sean uno solo con Dios. Busquemos edificar cada día nuestras vidas, edificar cada día las personas que nos rodean, edificar cada día nuestros corazones, nuestros pensamientos, a pesar de que haya oposición. Y les pido que vamos a orar. Por favor, inclinen sus. Y le doy muchas gracias al pastor de antemano por haberme invitado. Y estoy de veras muy, muy, muy agradecido. Y vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor Padre, te quiero dar gracias por esta noche que nos has regalado. Padre, podemos ver cómo Nehemías sintió en su corazón el quererte servir, cueste lo que cueste, Señor. Aunque hubiera oposición, salió de su zona de confort, de tal vez de su lugar de comodidad, porque quería darte la gloria y la honra. Porque veía personas desanimadas, porque veía a su pueblo caído y destruido, como nosotros hoy lo vemos, Padre. Vemos personas
preocupada, Señor, por este mundo, por las cosas materiales de este mundo, Señor. Personas que andan entre escombros, Padre, y esos escombros no los dejan aún acercarse a ti, Señor. Enséñanos a buscar cada día más de ti, Padre, como lo hacía Nehemías, Padre, como lo hacía tu Señor Jesucristo, Padre. Que anhelaban ser uno solo contigo, Padre. Aún que, como este siervo que era capaz de ayunar aún por sus demás hermanos, Señor, que podía sentir el dolor de ellos, Señor, que quería edificar este muro para que sus hermanos pudieran tener seguridad y estar firmes y tranquilos, y que principalmente ellos tuvieran confianza en ti, como nos muestra este libro, Señor. Enséñanos cada día a depender más de ti, Señor, y menos de nosotros. Enséñanos a sacar esos escombros de nuestras vidas que no nos dejan avanzar, Señor. Esos escombros que nos tienen arruinados, Padre, y no nos dejan tener firmeza, construir esos cimientos firmes que tú quieres que cimentemos, Señor. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos que están allí, en la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en diferentes iglesias, Padre, en las iglesias que se están levantando. Dales fortaleza a cada uno de los siervos, de los pastores, Señor. No conocemos cuántas veces se sienten desanimados, cuántas veces pasan por momentos difíciles, pasan dificultades, Señor. Pero permítenos que nosotros seamos ese ánimo, Señor, para ellos. Esa fortaleza, Señor, para ellos, Padre. Obra en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que nos falta humildad, Señor, porque hay orgullo, Señor, en nuestros corazones. Porque buscamos, Señor, agradarnos a nosotros mismos, Señor. Porque buscamos el estar cómodos, Señor, y muchas veces no buscamos el incomodarnos para poderte servir, Señor. Te quiero dar gracias por esta noche que nos has regalado. Gracias, Señor, por la bendición que me has permitido, Padre, de predicar tu palabra. Y gracias por la bendición que es y que ha sido hasta el día de hoy la iglesia de Suba en mi vida, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, a cada uno de los maestros allí, Padre. Que seas, Señor, tú fortaleciéndoles, Señor, aún en este tiempo y seas tú proveyéndoles. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les doy muchas gracias por la atención prestada y que Dios les bendiga.